Esta es mi columna para historiadores. 12 de octubre. La historia del movimiento humano. 100.000 años antes de nuestra era, los primeros seres humanos comenzaron a caminar desde el Cuerno de África, en la actual Somalia, hacia el norte. Y de ahí, desde el este, en la media luna fértil, hacia el oeste, en Europa, en Francia y España, en Inglaterra y en la antigua Germania. Atravesaron ríos, desiertos y glaciares. Migrar fue su manera de sobrevivir, su modo de existir. Milenios y siglos en que el movimiento humano no era un delito, era la forma más pura de libertad. La humanidad entera es hija de esta travesía. Desde entonces, migrar ha sido parte de la esencia humana, tanto en la necesidad como en la esperanza. Incluso las grandes tradiciones religiosas lo reconocen. En el Génesis de la Biblia se narra que el llamado pueblo elegido era seminómada, que vivía del pastoreo y del desplazamiento constante, no tenía tierras, solo caminos. Durante el gran periodo de las vacas flacas, como lo describen las profecías del faraón, las 12 tribus de Israel migraron a Egipto, pidieron asilo y fueron recibidas, fueron alimentadas, fueron aliadas, fueron bienvenidas. Así lo cuenta el propio texto sagrado. Los forasteros fueron acogidos porque el hambre no distingue fronteras. La historia de la humanidad, la historia misma de la fe, comienza con actos de migración y al tiempo actos de hospitalidad. Y sin embargo, hoy los mismos pueblos que veneran esas escrituras cierran sus fronteras, levantan muros y llaman ilegales a los caminantes del presente. Olvidaron que el primer mandamiento de la historia fue moverse y el segundo, abrir las puertas a quien huye del hambre o la guerra, antes de cualquier decálogo escrito. Hoy, 12 de octubre, se celebra un onomástico clave en la historia del mundo. Pero cuando se dice en 1492 se descubrió América, la historia tiembla de ironía. No se puede descubrir lo que ya estaba habitado, cultivado, pensado y amado. En este continente, América, existían pueblos que miraban las estrellas y entendían los ciclos de la Tierra. Civilizaciones que levantaron ciudades más grandes que muchas europeas, que trazaron caminos, sistemas agrícolas, observatorios, calendarios, códices, y que logró un pensamiento profundamente espiritual, vinculado con la naturaleza y la comunidad, vinculado con la naturaleza, vinculado con la comunidad, vinculado con el prójimo. No hubo un descubrimiento, hubo un encuentro, pero un encuentro desigual. Pero una parte llegó con la cruz y la espada, mientras otra solo tenía palabra, memoria y equilibrio en su entorno natural. Fue ahí donde unos encontraron riquezas y no importó destruir el equilibrio. ¿Y de qué forma? Tras ese encuentro vino la violencia, el saqueo de los metales, la quema de los templos, de códices, de imágenes y la destrucción de lenguas, de ciudades, de cultura. Llegó la esclavitud de cuerpos y la humillación de los dioses. La gran Europa no descubrió un nuevo mundo, descubrió una nueva forma de enriquecerse y lo hizo en nombre de la fe, lo ejecutó en nombre del progreso. Se inauguró el colonialismo, ese colonialismo que hoy todavía no termina. El 12 de octubre no fue el inicio de la civilización en América, fue el inicio de una larga historia de dominación, de territorios convertidos en botines, de pueblos despojados que fueron callados y la vergonzosa y errónea visión, hoy más vigente que nunca, de que unos tienen derecho a mandar y otros solo a obedecer. Llamar Día de la Raza al 12 de octubre es una ofensa a la inteligencia y a la historia. Es en realidad un término nacido del nacionalismo imperial español de comienzos del siglo XX y más tarde adoptado por el fascismo franquista, que lo usó para justificar la idea de una raza hispánica superior, civilizadora de pueblos sometidos. El concepto de raza no celebra la diversidad, la niega. Pretende borrar las diferencias bajo una falsa unidad, una unidad impuesta con la espada, con la cruz y con el saqueo. Hablar de raza es seguir hablando de un lenguaje de colonizador, es aceptar, aunque sea inconscientemente,
que hubo pueblos destinados a mandar y otros condenados a obedecer. Por eso hoy, cuando escuchamos ese término repetirse con naturaleza en actos oficiales o discursos nostálgicos del pasado, debemos recordar su verdadero significado. La palabra raza fue la máscara ideológica del colonialismo, fue el disfraz de la dominación, el argumento moral del saqueo, la coartada de la esclavitud. No hubo una raza, hubo muchas culturas, lenguas y espiritualidades que sobrevivieron al intento de exterminio. Y si algo merece celebrarse el 12 de octubre, no es un descubrimiento, ni la unidad hispánica, sino la resistencia a los pueblos originarios, la diversidad que se impuso a la homogeneidad del poder, la memoria viva que venció al olvido planificado. Porque América Latina no es el fruto de una raza, sino el resultado de un mestizaje doloroso y creador, una mezcla de mundos que aún lucha por reconciliar justicia y memoria. También es muy valioso decir que entre esos escombros del saqueo floreció la resistencia, la lengua mestiza, la memoria indígena, el canto, la danza, la mirada de quienes a pesar de todo siguieron de pie. De esta herida nació la cultura latinoamericana, esa mezcla de fuego y ternura, de duelo y esperanza, que convirtió el dolor en música, la injusticia en palabra y la memoria en arte, porque en este continente se aprendió a sobrevivir cantando y recordando, a transformar la humillación en poesía, la pobreza en imaginación, la tristeza en comunidad. De esa llama surgieron Rubén Darío, llamado Nervo, José Martí y Simón Bolívar, Rosario Castellanos y Gabriela Mistral, las voces que alzaron la dignidad del idioma y del espíritu americano. Y más tarde Gabriel García Márquez y Eduardo Galeano, que supieron narrar lo que somos, un continente de realismo mágico y de heridas abiertas, un pueblo que sueña y lucha, que ríe y resiste, que hace del amor una trinchera y de la justicia una canción. También Adolfo Gili, con su mirada lúcida sobre la revolución secuestrada, nos enseñó que toda emancipación corre el riesgo de ser traicionada y que la tarea de los pueblos es mantener viva la revolución moral, esa que no depende de fusiles ni de partidos, sino de la conciencia y la palabra. América Latina sigue siendo, es un territorio que arde de vida, que baila sobre las ruinas y escribe sobre la herida a pesar del despojo, que sigue creyendo en la humanidad. El colonialismo cambió de rostro, pero no de alma. Ya no llegan carabelas, llegan corporaciones, ya no traen cruces, imponen contratos. Ya no hablan de evangelización, sino de inversión, seguridad, libre mercado y ayuda humanitaria. El lenguaje se volvió su nueva armadura moral. Hoy el mapa del mundo sigue dividido entre quienes tienen la voz y quienes solo ponen el territorio. Las potencias que se enriquecieron con la conquista del continente ahora levantan muros contra los descendientes de aquellos pueblos conquistados. Criminalizan la migración, militarizan las fronteras y llaman invasión a lo que en verdad es consecuencia histórica de su propio saqueo. Coincidentemente es en este mes de octubre, casi al mismo tiempo que recordamos el 12 de octubre, fecha de inicio del colonialismo en América, cuando se anuncia el Premio Nobel de la Paz. Y este año el galardón más contradictorio del mundo vuelve a demostrar que la historia repite sus farsas con nuevos disfraces. Se entrega a María Corina Machado, opositora venezolana, símbolo cuidadosamente fabricado por los intereses de Washington. El Nobel, ese premio que alguna vez pretendió honrar la paz, se convierte otra vez en instrumento político. Legitima con un barniz de humanismo el mismo intervencionismo de siempre. Machado no ha trabajado por la paz, ha pedido la ocupación militar de su propio país por parte de Estados Unidos. ¿Y qué país es ese? Nada menos que Venezuela, nación que posee el mayor yacimiento de petróleo del planeta y una de las reservas de oro más grandes del mundo. ¿Casualidad? No. El Nobel no premia una trayectoria, premia la utilidad geopolítica. No se lo dieron a Trump, que lo pidió con ansiedad, pero con ese gesto simbólico le entregaron a Washington algo más valioso: la legitimidad moral para volver a intervenir en América Latina con el mismo discurso civilizador con el que hace 500 años se justificaron los conquistadores. La historia una vez más parece escrita por los vencedores. Ahora el saqueo se llama democracia, la invasión se llama ayuda humanitaria y el colonialismo vuelve a disfrazarse de premio. Vaya vergüenza de paz. La historia se repite, pero con banderas nuevas. Las caravanas que avanzan desde el sur
son los nuevos galeones de la esperanza. Ya no traen oro ni especias. Traen sueños, hijos, hambre y dignidad. Son la humanidad en movimiento. La misma que hace 100,000 años cruzó a desiertos. La misma que pidió asilo en Egipto. La misma que hoy toca las puertas de un mundo que se dice civilizado y cristiano, pero que ha olvidado el mandamiento más simple: acoger al extranjero. Porque migrar no es un delito, es el eco más antiguo de la vida, y negarle paso al migrante es repetir con nuevas palabras el mismo gesto de conquista y exclusión. La migración, dice Iván Restrepo, es tan antigua como el Homo sapiens. Y sin embargo, las potencias que dominaron al mundo, gracias a sus conquistas, hoy criminalizan el movimiento humano. Los mismos imperios que invadieron continentes ahora levantan muros para impedir que otros crucen los suyos. Hablan de seguridad, pero lo que protegen no es la vida, es el privilegio. Migrar no es una amenaza, es la expresión más antigua de la esperanza, es buscar un lugar donde la vida sea posible. Y cada persona que camina con su historia a cuestas repite el mismo gesto de los primeros humanos. El 12 de octubre debería recordarnos eso, que todos venimos de un viaje, que la tierra no tiene sueños y que el verdadero crimen no es cruzar una frontera, sino levantar una contra la humanidad. Felipe Ávila lo llama el Día de la Resistencia Indígena, y tiene razón, porque resistir también es recordar, porque migrar también es vivir. El colonialismo no terminó, mutó, pero también muta la conciencia, y mientras haya quienes sigan caminando, la historia seguirá viva. Esto es Historiadores, aprendamos de la historia, porque la historia también camina con nosotros.